Porque han entrado unos y se han, como que se abandonan la reunión. Sí. Sí, eso estaba Sí. viendo. Entonces, tenemos ya a alguien acá, entonces vamos a dar inicio. Esperemos que conforme vaya transcurriendo el tiempo se vayan ingresando los demás. Voy a iniciar entonces con la lectura, dando la bienvenida a la persona que nos acompaña en este momento. Y vamos a presentar a los talleristas del día de hoy. Tenemos a la profesora Celeste Anaí Espinales Gálvez, con el profesorado de enseñanza de la matemática y de la física, con cierre de pensum en la licenciatura de la matemática y la física, con 4 años de experiencia laboral como docente de matemática en el Colegio Dr. Juan José Arévalo Bermejo, y actualmente se encuentra laborando como docente de matemática y física en el Centro Educativo Bilingüe del Monte, en básico y diversificado. Tenemos también al profesor Luis Miguel Simón Marroquín, profesor de enseñanza media en matemática y física, con cierre de pensum en la licenciatura de la enseñanza de la matemática y de la física. Ha laborado 3 años como docente de matemática, física y estadística en el colegio IEAL, en básico y diversificado, y 2 años laborando como docente de matemática, física, estadística, en el Instituto Nacional de Educación Diversificada, donde labora actualmente. Y vamos a dar inicio entonces a la exposición de los talleristas. Muy bien, gracias por la presentación, licenciada. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, les voy a presentar mi pantalla y de esta manera, pues, iniciamos con el taller. Supongo que ya se puede observar, ¿verdad? Sí, se observa. De acuerdo, gracias. Bien, en esta ocasión, pues vamos a ver un tema muy interesante que se le conoce como sólidos en revolución. Cabe mencionar que únicamente veremos 2 métodos, el método de discos y el método de arandelas. Bueno, el primer método lo estaré desarrollando en un momento y más adelante mi compañera Celeste se encargará de profundizar un poco acerca del método de arandelas. También es cierto, los sólidos en revolución los vamos a construir utilizando la aplicación GeoGebra, así que es indispensable que se tenga la aplicación para poder realizar las construcciones. Asimismo, quiero mencionarles que los sólidos en revolución son una de las tantas aplicaciones que tienen las integrales definidas. Así que a lo largo del taller pues vamos a recordar algunos conceptos de las integrales. Y como comentario adicional, que como docente sería bueno que nosotros implementáramos este tipo de actividades adicionalmente a los cálculos numéricos que normalmente realizamos. Y también cabe mencionar que las construcciones que haremos van a ser a partir del eje X. Y en un momento pues vamos a aclarar esto con más detalle. Así que iniciamos. Bien, como les había comentado, yo les hablaré acerca del método de discos. Es el método más simple, ¿ya? Pero antes veamos ¿qué es un sólido en revolución? Un sólido en revolución es aquel sólido que se construye a partir de hacer rotar la gráfica de una función definida sobre el eje que se puede observar, ¿ya? ¿De acuerdo? Bueno, aquí podemos observar en 2 dimensiones lo que habíamos anunciado anteriormente. Podemos notar la rotación de la gráfica de la función, ¿vean? Pero si ustedes pueden notar, aquí es un poco complicado observar el sólido que se construye. Para ello necesitamos utilizar la vista gráfica 3D
que GeoGebra pues dispone. ¿Y por qué se le llama método de discos? En este momento lo veremos. Bien, aquí podemos observar la función en 2 dimensiones, vean. Y aquí en 3 dimensiones, aquí ya la tenemos graficada, pero como se puede observar, ya hemos creado el sólido. Esto se crea a partir de hacer rotar la gráfica de la función alrededor del eje X. Ahora bien, ¿por qué se le conoce como método de discos? Bueno, se le conoce método de discos porque este método lo que hace es rebanar el sólido construido, creando de esa manera infinitos discos. Aquí se puede observar cómo se van creando esos discos, ¿ya? Ahora, para calcular el volumen de un disco o un cilindro utilizamos esta ecuación, pi por radio cuadrado por la altura, ¿ya? Pero esto solo es para un disco. Para calcular el volumen del sólido que se construye, lo que hacemos es sumar el volumen de cada uno de los discos que vamos teniendo. Y aquí es donde vamos a aplicar el concepto de la integral, puesto que la integral básicamente representa una sumatoria. Bien, dicho esto, pues aquí les presento el sólido que se construye en 2 dimensiones, lo cual podemos observar aquí claramente que cada uno de estos discos tendrá un radio, lo cual estará variando. Es decir, el radio para cada uno de los discos es diferente. Sin embargo, corresponde al valor de la función. Por lo tanto, podemos decir que el volumen es igual a la integral, ya que estamos sumando el volumen de cada uno de estos discos, es decir, la integral definida en un intervalo AB de pi por radio cuadrado por la altura, pero en este caso la altura corresponde al diferencial de X. De esa manera se tiene que el volumen es igual a la integral definida en un intervalo AB de pi por la función al cuadrado de x, puesto que la función corresponde al radio de cada uno de estos discos. Y en virtud de que pi es una constante, sale de la integral y por lo tanto se tiene que el volumen de un sólido en revolución por el método de discos, cuando solo se tiene una función, es igual a pi por la integral definida en un intervalo AB de la función de x al cuadrado por el diferencial de x. Bien, en este momento desarrollaremos el ejemplo número 1 y dice así: usando GeoGebra, encontrar el volumen del sólido formado al girar la región acotada por la gráfica de f de x igual a la raíz cuadrada de seno de x y el eje x con el intervalo 0 menor o igual que x menor o igual que pi. Es decir, la función se define de 0 a pi alrededor del eje x. Es decir, la rotación de la función será alrededor del eje x. Bueno, aquí vamos a utilizar la aplicación GeoGebra. Yo aquí pues ya la tengo instalada en la computadora. Pero les quiero mencionar que esta versión es la que encontramos en línea, en internet. Bueno, aquí tenemos la vista algebraica, ya donde aparecen todos los procesos que realizaremos. Esta es la vista gráfica 2D, ¿sí? 2 dimensiones. Adicionalmente, haremos uso de la vista gráfica 3D, así que nos vamos en este apartado, damos clic, buscamos la herramienta vista y seleccionamos vista gráfica 3D. Puesto que en la construcción del sólido vamos a tener que utilizar esa vista, ¿ya? Bien, vamos a definir la función y para ello aquí en entrada escribimos el comando función. Vamos por acá, vemos que encontramos 3 opciones. Seleccionamos el primero, puesto que agregamos la función, el límite inferior y el límite superior, ¿ya? Bueno, aquí tenemos la función, ¿verdad? Recordemos que para este problema la función corresponde a la raíz cuadrada de seno de x. Solo déjeme borrar esto. Seno de x, extremo inferior, sería el límite inferior. Recordemos que va de 0
a pi. El límite superior sería pi. Y escribimos así, pi. Damos Enter y ya tenemos la función definida en ese intervalo cerrado. Ahí lo tenemos. Bueno, aquí también tenemos la vista gráfica 3D. Quiero mencionar que la recta de color rojo corresponde al eje X, la recta de color verde corresponde al eje Y y la recta de color azul corresponde al eje Z. Ahí podemos observarlo. Bien, lo que haremos a continuación es hacer rotar la gráfica de la función alrededor del eje X. Pero vamos a tener que crear un deslizador. Ya en un momento vamos a ver en qué consiste. Bueno, solo quiero mencionar antes que al momento de dar clic en las diferentes vistas, pues irán variando alguna de estas herramientas. Por ejemplo, si yo doy clic aquí en la vista gráfica 3D, tendré algunas herramientas que corresponden a la herramienta tridimensional. En cambio, si yo doy clic aquí en la vista gráfica 2D, pues igual las opciones varían, ¿ya? Entonces, para crear el deslizador, seleccionamos la vista gráfica 2D y nos vamos en esta parte, ¿ya? Y vamos a darle deslizador. Vamos a seleccionar la ubicación del deslizador, aquí no importa. Y lo que vamos a crear es un ángulo, ¿ya? Un ángulo que tendrá un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 360 grados, puesto que necesitamos que la función dé una vuelta completa, es decir, 360 grados. El incremento será de 1. El incremento básicamente es como la velocidad con la cual irá variando el valor del ángulo. El nombre, pues yo lo llamaré alfa, ¿ya? Aunque claro, puede tener otro nombre. Y ahí lo tenemos. Y como se puede observar, al momento de cambiar los valores del ángulo, no me afecta para nada. ¿Ven? No afecta en absoluto. Bien, eso es porque no lo hemos vinculado con algún procedimiento, pero en este momento lo haremos. Bien, habíamos mencionado que queremos hacer rotar la gráfica de esta función. Así que en entrada, y en esta parte escribimos el comando rota. De la misma manera, si nos acercamos a esta flechita, podemos encontrar múltiples opciones. Seleccionamos la opción número 3, ya que nos piden el objeto, es decir, la función, el ángulo de rotación, que para este problema es alfa, y el eje de rotación, que para este problema la rotación se da alrededor del eje X. Bueno, el objeto le vamos a colocar f de x. El ángulo de rotación es alfa. Y el eje de rotación es el eje X. Lo escribimos de esta manera. Eje con mayúscula y X también con mayúscula. Damos Enter y listo. Aquí en la vista gráfica 3D se puede observar cómo se va dando la rotación. Yo de hecho voy a dejarle aquí el ángulo en 0. Y voy a darle aquí en animación, en reproducir. Y aquí se puede observar la rotación de la función en 2 dimensiones. Aquí tenemos el plano. Pero al momento de hacer uso de la tercera dimensión, ya se puede observar de mejor manera cómo se va dando esa rotación. Veamos. Miren. Aquí podemos observar cómo la rotación de esta función pues va creando el sólido en revolución. Bien, aquí únicamente hemos encontrado la rotación. Vamos a crear el sólido en este momento. Así que aquí en entrada escribimos, solo voy a pausar esto. Voy a dejarlo en 0. Aquí en entrada escribimos el comando superficie. Nos enfocamos en esta parte y seleccionamos la segunda opción. Puesto que nos piden la curva, es decir, la función, el ángulo de rotación que sería alfa, 360 grados, y el lado, semirrecta, segmento o eje. En este caso va a rotar sobre el eje X. La curva es f de x, ¿ya? El ángulo de rotación es alfa. Y en este caso el lado será sobre el eje X. Ahí lo tenemos. Damos Enter y listo.
Y aquí al momento de reproducir se va viendo cómo se construye el sólido, ¿vean? Y se puede observar de mejor manera cómo se va construyendo el sólido. ¿Ya? Aquí se puede observar claramente. Y como les había comentado anteriormente, se puede observar de mejor manera el sólido que se construye al momento de hacer rotar una función determinada. Lo cual pues esto beneficia bastante para poder comprender y asimilar de mejor manera los conceptos matemáticos. Bien, en este momento nos corresponde calcular el volumen, es decir, el espacio que ocupa este sólido, ¿ya? Para ello vamos a utilizar la siguiente relación. Aquí tenemos el sólido, miren, tiene forma de huevito. Y tenemos que recordar lo siguiente. Tenemos que recordar que para calcular el volumen de un sólido en revolución por el método de discos, utilizamos esta expresión, pi por la integral definida en un intervalo cerrado de f de x al cuadrado por el diferencial de x, donde la función es claramente esta que tenemos al inicio, la que se hace rotar. Bueno, dicho esto, pues vamos a aplicar este principio para poder realizar este cálculo. Así que aquí escribimos pi por, escribimos el comando integral. Y pues aquí en esta flechita podemos observar las múltiples opciones. Seleccionamos únicamente la tercera, puesto que aquí nos piden la función y los límites del intervalo. La función sería en este caso f al cuadrado. Escribimos f al cuadrado. El extremo inferior, es decir, el límite inferior es 0 y el límite superior es pi. Damos enter y listo. Aquí podemos observar que el volumen, es decir, el espacio que ocupa este sólido en revolución, es de aproximadamente 6.28 unidades cúbicas. De hecho, lo podemos escribir acá también. Podemos agregar aquí en la herramienta texto y luego solo seleccionar cualquiera de la ubicación. Y aquí podemos decir que el volumen del sólido en revolución es 6.28 unidades y le damos OK y listo. Aquí ya tenemos el texto. Ya hemos calculado que el volumen que ocupa este sólido es de 6.28 unidades cúbicas. Esto lo podemos comprobar también haciendo todos los procedimientos necesarios. Aquí de hecho tengo la solución del ejemplo número 1. Vamos a darle una breve descripción, ¿verdad? Esta es la ecuación que nos permite calcular el volumen. Para calcular el volumen entonces es igual a pi por la integral definida de 0 a pi de la función al cuadrado. En este caso sería raíz cuadrada de seno de x al cuadrado. Y eso nos da esta relación, ¿sí? Por obvias razones. Luego el volumen es igual a pi por... Recordemos que la antiderivada del seno de x es menos coseno de x, que a su vez estará evaluada de 0 a pi. Por lo tanto, se tiene que el volumen es igual a pi por, sería la función valuada en el límite superior. Esto es debido al teorema fundamental del cálculo. Entonces sería menos coseno de pi menos, sí, esto es por el teorema fundamental del cálculo, menos la función otra vez sería menos coseno, valuada en el límite inferior, sería 0. Así entonces se tiene lo siguiente, que el volumen es igual a pi por menos, que es el mismo signo, coseno de pi es menos 1, menos otra vez, y menos coseno de 0 es menos 1. De esa manera se tiene lo siguiente, que el volumen es igual a pi por, esto nos da 1 más 1. Por lo tanto, se tiene que el volumen es igual a 2pi. Y esto aproximadamente es 6.28 unidades cúbicas. Y bien, como lo había anunciado anteriormente, muchas veces nosotros como docentes nos enfocamos
bastante en la parte numérica. No quiero decir que esté mal, no, para nada. Claro que para adquirir un dominio es indispensable, pues, la resolución de estos problemas, pero también es importante que podamos implementar este tipo de construcciones que nos permiten comprender de mejor manera y también asimilar los conceptos matemáticos. Bien, de mi parte es todo y les dejo en este momento con mi compañera Celeste. Gracias, Miguel. Entonces yo voy a continuar con el siguiente método. Solo voy a solicitar ahí a licenciada Clemencia si me pueden habilitar para poder compartir mi pantalla. Y vamos a continuar con el siguiente método para este taller. Gracias. Ya pueden compartir. Muchas gracias. Bueno, entonces en este momento yo voy a hablar acerca del método de arandelas, que es como una continuación y se deriva del método de discos. Podemos observar una principal diferencia y es que en el método anterior, lo que se nos formaba o lo que se nos formaba al girar esta función sobre el eje X eran una serie de discos. Sin embargo, para este caso, lo que se nos va a formar es esta figura, que si ustedes pueden notar, tiene un hueco en el centro y tiene la forma de un anillo. Por eso a este método, además de conocerse como el método de arandelas, también se le conoce como el método de anillos. Entonces, por aquí tenemos la ecuación que nos permite calcular el volumen de esta arandela. Pero antes de verla, podemos observar algunos elementos importantes. ¿Cómo podría yo calcular el volumen? La lógica nos llevaría por el siguiente camino. Diríamos, ¿qué tal si yo calculo el volumen del disco completo? Y pues a eso le resto el volumen de la parte que está hueca en el centro. Entonces yo automáticamente voy a obtener el volumen de la arandela, que es pues lo que está en color amarillo. Entonces eso es lo que dice nuestra ecuación. Vamos a utilizar pi por el radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado por el ancho de la arandela, que en este caso está dado por la letra W. Importante, aquí vamos a tener dos radios. El radio exterior, que va a ser el del disco completo, y el radio interior, que va a ser el del hueco que queda en el centro. Entonces, pasemos este concepto ya al campo de utilizar funciones. Supongamos que tenemos dos funciones, las cuales se intersecan en ciertos puntos, en ciertas coordenadas, y esa intersección entre las funciones nos da cierta región, que en este caso es la de color celeste. Bueno, si nosotros dividimos esta región en infinitos rectángulos como los que se pueden, como el que se puede observar aquí, y los hacemos girar sobre el eje X, podemos obtener un sólido de este tipo, que es el que se ve en la parte derecha de nuestra pantalla. Un sólido que en el centro pues está vacío, tiene un hueco en el centro. Entonces, cuando sucede esto, procederemos a utilizar el método de arandelas. Bien importante definir aquí unos puntos. Por ejemplo, el radio exterior va a estar definido por la función que me queda en la parte superior y el radio interior va a estar definido por la función que me queda en la parte interior. Además de nuestros límites de la integral van a ser, en este caso, como estamos usando rotación en el eje X, van a ser las coordenadas X de los puntos de intersección. Entonces, vemos por aquí que ya tenemos la integral definida que nos va a ayudar a calcular este volumen. Va a ser la integral definida desde A a B de pi por el radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado por el diferencial de x, donde ¿qué representa en este caso el diferencial de x? El diferencial de x en este caso nos está representando pues estos rectángulos que anteriormente lo estábamos representando con la W. Ahora lo representamos con el diferencial de x. Bueno, entonces habiendo dicho esto, vamos a proceder a la construcción de un sólido para poder resolver el ejemplo número 2. Dice, trace y encuentre el volumen del sólido formado al girar
la región acotada por la gráfica de la función f de x, que es 4 menos 1/4 de x al cuadrado, y la función g de x igual a 2, al hacerlo rotar sobre el eje x. Entonces, vamos a proceder nuevamente a GeoGebra, vamos a hacer esta construcción paso a paso. Solamente voy a necesitar que me verifiquen ahorita en este momento si ya pueden observar mi pantalla de GeoGebra o aún no. Todavía Aún no se no. les... Ok, gracias. Entonces voy a compartir de nuevo y veamos. Ahora sí. Ahí está. Gracias. Bien, vamos a ingresar entonces ambas funciones. La primera función es f de x igual a 4 menos 1/4 de x aquí al cuadrado. Vamos a colocarla con el teclado. Y la segunda función es la función g de x igual a 2. Bien. Entonces ya las tenemos aquí en GeoGebra. Entonces los que nos pide el ejercicio o el ejemplo es lo siguiente. Encontrar el volumen del sólido que se forma al girar sobre el eje X la región acotada por estas dos funciones. Entonces, en orden, para proceder a hacer eso, necesitamos primero encontrar la intersección de estas dos funciones. Entonces, para ello vamos a hacer uso de la herramienta punto. Vamos a seleccionar intersección y vamos a seleccionar ambas funciones. Y aquí tenemos exactamente los dos puntos de intersección. Miren, menos 2.83,2 y 2.83,2. Bien, ahora para facilitar el proceso vamos a definir las funciones solamente en el intervalo de menos 2.83 a 2.83, que es las intersecciones donde está mi región acotada. Entonces, desde aquí vamos a delimitar estas funciones. Escribimos el comando función. Voy a iniciar con la función f y voy a decirle a GeoGebra que quiero la función f, desde x del punto A hasta x del punto B. Y podemos observar que ahí se remarcó en color azul el trozo de esta función que está exactamente en este intervalo. Vamos a hacer lo mismo con la función g. Escribimos función. Es g, otra vez, desde x del punto A hasta x del punto B. Y también ahora me aparece aquí en color anaranjado. Bien, vamos a ocultar las funciones iniciales y vamos a quedarnos solamente con estas. Bien, es importante mencionar que ahora esta parte en azul es la función según GeoGebra h de x y esta parte en color naranja es la función p de x. Estas dos son las que vamos a estar utilizando de ahorita en adelante. Entonces vamos a proceder a la vista gráfica 3D para generar nuestro sólido. Activamos en vista gráfica 3D. Y pues aquí tenemos desde este punto, vemos esa región. Voy a desactivar el plano, le voy a dar clic derecho, voy a desactivar el plano para que me quede en fondo blanco y también en mi caso me gusta verificar desde la vista, clic derecho, vista gráfica 3D, colocar el eje Y vertical. Yo lo voy a colocar de esta manera y vamos a cerrar. Bien. Entonces vamos a generar nuestro sólido en este momento y para ello vamos a necesitar agregar un deslizador. Este lo agregaremos desde la vista 2D. Nos vamos a la herramienta deslizador y vamos a seleccionar una ubicación cualquiera y vamos a agregar un deslizador de ángulo porque con este deslizador vamos a ir rotando nuestra región. Yo le voy a dejar como nombre alfa y va a rotar desde 0 hasta 360 grados para que la rotación pues sea completa. Entonces ahorita lo hemos añadido. Vamos a colocar en 0
Y ahora vamos a hacer rotar. Ahora sí nos vamos a la vista 3D y vamos a hacer rotar esta región sobre el eje X. Lo podemos hacer directamente desde las herramientas que nos da la vista gráfica 3D. Tenemos aquí en este punto donde aparece como un plano, podemos activar la opción que dice rotación axial. Y en la parte inferior izquierda nos salen las instrucciones. Debemos de seleccionar el objeto a rotar, después el eje y luego el valor del ángulo. Voy a seleccionar y voy a empezar con H, que es la que tengo en color azul. Selecciono la función, selecciono el eje y en ángulo para vincularlo con mi deslizador le voy a colocar que rote según el ángulo alfa, porque así es como se llama mi deslizador. Voy a hacer lo mismo con la función P. Selecciono la función, selecciono el eje y vamos a colocarle alfa. Entonces vamos a iniciar nuestro deslizador. Está en 0. Veamos qué va a suceder aquí. Miren, entonces cuando le damos play aquí al deslizador, podemos observar que precisamente esta región está rotando y lo está haciendo sobre el eje X. Nosotros podemos aquí mover la gráfica, la vista para verlo de mejor manera. Sin embargo, todavía no hemos formado el sólido. Entonces, ahorita en este momento vamos a realizar ese procedimiento y para ello vamos a escribir desde la barra de entradas, escribiremos el comando superficie y vamos a utilizar la segunda opción siempre, curva, ángulo de rotación y lado semirrecta. Voy a crear primero la superficie para H, que es la de color azul. Ángulo de rotación, le sigo diciendo que alfa para que se vincule con el deslizador y esta rotación va a ser sobre el eje X. Voy a hacer lo mismo con P. Permítanme. Vamos a escribir superficie P, ángulo alfa y rotación sobre el eje X. Bien, entonces observemos qué es lo que sucede en este momento al iniciar de nuevo nuestro deslizador. Vemos que precisamente empieza a generarse el sólido. Vamos a dejar que complete los 360 grados para que podamos verlo desde otra perspectiva. Bueno. Ustedes pueden manipular el deslizador manualmente también o aumentar su velocidad. Bueno, en este caso ha llegado a 360. Veamos, aquí tenemos entonces nuestro sólido y lo voy a empezar a rotar para que ustedes puedan observar detalladamente cómo es la forma de este sólido. Precisamente toma la forma que observábamos en las diapositivas. Es un sólido con un hueco en el centro y aquí hay varias cosas que podemos observar. Por ejemplo, si yo tomo el sólido completo, como que no estuviera este hueco en el centro, yo puedo observar aquí con facilidad que el radio, si aquí tenemos el centro, entonces el radio de este sólido va a estar definido por la función que está en azul, que en este caso es H, y ese es nuestro radio exterior. Ahora, el radio del hueco que queda en el centro, que en este caso es un cilindro, está definido por la función de color rojo, que es la función P. Entonces, este es nuestro radio interior. Entonces, para este sólido usaremos como radio exterior a H y como radio interior a P. Entonces, en este momento, con el concepto de la integral definida, vamos a calcular el volumen siempre desde la herramienta. Entonces, permítame aquí, voy a hacer esto un poco más pequeño. Y voy a añadir por aquí desde la vista 2D. Voy a añadir la integral que vamos a utilizar. Voy a añadir una imagen. Bien. Y vemos que ahí hemos insertado la imagen. Y la tenemos por aquí. Vamos a, desde las entradas, vamos a calcular esta integral.
que nos va a dar el volumen del sólido. Entonces, escribimos por aquí, integral. Vamos a escribir de pi, y abrir un paréntesis, y ahora debo de ingresar el radio exterior, que en este caso es h, radio exterior al cuadrado, menos el radio interior al cuadrado, que en este caso es p, y vamos a definir los límites de nuestra integral. Recuérdense que como estamos rotando sobre el eje X, vamos a utilizar, en este caso, X, desde X del punto A hasta X del punto B, que es donde está nuestra región acotada por ambas funciones. Le vamos a dar Enter y, según la calculadora, el volumen de este sólido es de 132.69 unidades cúbicas. Bien, desde la herramienta texto en la vista 3D vamos a agregar la respuesta aquí mismo y escribimos el volumen del sólido generado es de 132.69 unidades cúbicas. Entonces es así como hemos calculado el volumen de este sólido y ahora vamos a contrastar resultados con los hechos, con los cálculos pues hechos o elaborados a mano. Entonces me voy a permitir continuar desde la otra pantalla. Denme un minutito. Y vamos a irnos a Canva. Y por aquí tenemos entonces la solución del ejemplo 2. Bien, entonces tenemos aquí la integral definida desde menos 2.83 a 2.83, que son los límites que pudimos observar en GeoGebra, de pi por la función del radio exterior, que sería en este caso 4 menos un cuarto de x al cuadrado, menos el radio interior, que era la función g igual a 2 al cuadrado, por el diferencial de x. Vemos que para realizar esta integral debemos desarrollar aquí un producto notable. Luego debemos separar las integrales y distribuir pi. Aquí en la parte de abajo hemos ya sacado de la integral los términos constantes. Y bueno, son integrales directas cuyo resultado es el siguiente. Aquí lo tenemos. Y este resultado debemos de evaluarlo en menos 2.83 a 2.83, que es lo que tenemos por acá. Ese resultado evaluado en 2.83 nos da 66.346 y evaluado en menos 2.83 nos da el valor de menos 66.346. Y nuevamente, utilizando el teorema fundamental del cálculo, al hacer la resta de estos dos valores, tenemos 66.346 menos 66.346, que eso se convierte en una suma y nos da como resultado 132.692 unidades cúbicas, porque estamos hablando de volumen. Entonces, aquí podemos observar la importancia de utilizar GeoGebra como un complemento para nuestras clases. Pese a que esta integral pues no es de mayor dificultad, sin embargo es un procedimiento un poco largo, un tanto largo, y también debemos de tomar en cuenta que las intersecciones pues no eran números enteros. Entonces GeoGebra nos ayuda mucho, pero es también importante hacer mención de que no basta con utilizar GeoGebra, porque para este caso, para yo poder hacer el cálculo en GeoGebra y para poder generar el sólido, yo tenía que tener algunos conocimientos acerca de cómo debería proceder para encontrar ese volumen. Entonces, ambas cosas pues deben de irse complementando pues para que las clases en realidad, para que en las clases haya un aprendizaje realmente significativo. Y esto nos lleva a nuestra primera conclusión. GeoGebra es una herramienta muy importante en matemática. Sus funciones permiten representar objetos matemáticos de una manera muy clara, lo que facilita la comprensión de contenidos, promueve el análisis e interpretación. Entonces, esta es nuestra primera conclusión. Y la segunda, pues, Miguel le dará lectura.
Bueno, gracias por el espacio, Celeste. Y así es, en efecto, tenemos nuestra segunda conclusión, la cual dice así. Esta propuesta ha sido experimentada por medio de talleres impartidos por profesionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala hacia estudiantes, profesores e investigadores educativos interesados en la matemática. Los participantes en repetidas ocasiones han expresado que al momento de utilizar GeoGebra, pues han podido comprender de mejor manera los conceptos matemáticos. Asimismo, pues han podido establecer, ¿verdad?, de que al momento de ver las construcciones pueden asimilarlo de mejor manera. Pues bien, de esta manera concluimos el taller. Les agradecemos ahí por la atención y dejamos en este momento un espacio para preguntas, en caso que las haya. Bueno, yo creo que no tenemos preguntas. Bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, pues es así como hemos llegado al final del taller. Y no sé si, licenciada, Yo, más que una pregunta, quiero felicitarlos. Realmente me agradó mucho la preparación que tuvieron para el taller. Así que quiero felicitarlos, chicos. Realmente, pues, esto es lo que se necesita en Guatemala, gente preparada. Y, y me alegra bastante ver los avances en ustedes. Así que felicidades. muchas gracias, Dick. Gracias, licenciado. De igual manera, les damos las gracias por su preparación y haber participado en este congreso y proporcionarnos estos talleres que definitivamente pues dejan en nosotros la motivación para aprender sobre este programa de GeoGebra y así aplicarlo en nuestro trabajo. Se les agradece profundamente y en el caso de su diploma se les hará llegar en el transcurso de la semana. Muchas gracias y los Bien. invitamos a todos a participar en la plenaria a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Tengan una buena tarde. Gracias, feliz tarde a todos. Gracias.